Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada viernes Mundo Cristiano. Para nosotros es un grato placer que usted esté ahí escuchándonos y compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Mi nombre es Jonathan Pierre y siempre me acompaña mi amiga y hermana Laura Rodríguez. ¿Cómo estás? Todo bien, Jonathan, Dios te bendiga, Amén. esperando que aquellos que nos escuchan, radio escucha o televidente, que están ahí siempre en sintonía también se encuentren bien. Le damos gracias al Señor que nos podemos encontrar aquí por su gracia y misericordia, esperando que donde usted se encuentre, el Señor siga guardando su vida, doquiera esté, y siga bendiciendo su familia también. Y que puedan estar aquí al pendiente de estos temas que estamos tratando Así en es, este mes de la oración, de que la oración. lo hemos determinado el mes de la oración. Ujú. En nuestra iglesia local también estamos orando de forma muy fuerte Con- y constante Constante. también en la semana, pero en conjunto con nuestros hermanos. Y de eso es que vamos a hablar, de Exactamente. una preocupación Ujú. que hemos notado en el pueblo Pues, cristiano ujú. y da mucha tristeza, La la verdad oración que en sí, comunidad. la Creo oración en que es comunidad. actualmente muchas de las iglesias, y bueno, anteriormente lo veíamos cuando yo era más joven. ¿Cuánto años tú tienes, Jonathan? Uh, Entonces, veía mucho que la iglesia llamaba mucho la oración en comunidad. Y Ujú. era, o sea, era de aceptación del pueblo, que venía y oraba constantemente, así cuando hacía un llamado el líder de la iglesia. Claro, Pero y es, hoy vemos un día que ha bajado mucho esa densidad cuando se llama oración. sí, se ve mucho y que también desde en la palabra del Señor, Ujú. incesantemente se habla de la oración y tú veías que en Hechos también el pueblo reunido Exactamente. oraban y tú veías la intencionalidad Intencionalidad. y el deseo, era un fuego vivo Ujú. de querer orar. Y qué bueno que tú traíste la parte de cuando estábamos pequeños, de que nosotros veíamos, yo venía a Ujú. la iglesia de manera particular con mis padres y era simplemente orar, durar Ahora sí, 5 horas orando, orando. simplemente Este, sin ministerio que de de alabanza y alabanza, sin música, sin un mensaje, era nada, orando y orando. tú sentías el Ujú, poder de Dios en medio de la ujú. comunidad y cómo se movía, porque estaban dos o tres reunidos. Y Exactamente. de eso nosotros vamos a hablar, de que estando dos o tres Ujú. reunidos en el nombre del Señor, ahí Él está ahí. Y de esa también preocupación y de que debemos de llamar la atención del pueblo cristiano y de incentivar y de motivar este mes completo y todos los meses que restan del año Exactamente. a orar, A orar. porque no es simplemente, y lo hablamos la semana pasada, podemos hacerlo, cerrar la puerta de nuestra habitación y hablar con nuestro Padre Celestial, pero cuán fortalecido uno sale, cuán Ujú. vivificado, cuán bendecido tú sales cuando tú oras en En comunidad con tu comunidad. hermano y eso lo vamos a estar viendo ahora mismo. Jonathan, y los anuncios. Perdón, Sí. es que me estaba emocionada. Realmente, ya, ya entramos en el tema. Señores, recuerden que este programa llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central y estamos ubicados en el Espaillat número 86. Tenemos actividades desde los martes a partir de las 7:30 de la noche. Los jueves tenemos servicio congregacional a partir de las 7 de la noche. Los sábados tenemos servicio de jóvenes, así que pendiente a los grupos para que sepan a qué hora y dónde nos vamos a encontrar. Y los domingos tenemos servicio congregacional a partir de las 9 de la mañana con la escuela bíblica y a las 11 inicia el servicio congregacional. Recuerde que también estamos en la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP. Ahí usted puede compartir, dele me gusta, suscríbase para que cuando subamos un programa usted pueda darse cuenta de eso y así pueda estar pendiente a todo lo que estamos haciendo a través de Mundo Cristiano. Así es. Y recordar también nuestra página de Instagram del Exacto. Ministerio FBI, FMI. Fieles, Bendecidos e Íntegros, de la página oficial de los jóvenes, para que ahí también se pueda enterar de las actividades que Exactamente. tenemos. Así se pueden estar siempre atentos. Así es. Ahora sí, formalmente iniciamos el tema. Bueno, el tema de hoy es la oración en comunidad, el Ujú, beneficio que trae orar en comunidad. Y qué ujú. bueno es saber que en este mes la iglesia está orando en conjunto. Y usted me dirá, ¿qué beneficio será diferente orar en comunidad que orar individual? Creo que sí, es un tema muy diferente porque al momento de que yo me uno a la comunidad a orar,
entonces yo empiezo a conectar, no solamente con el Señor a través de la oración, sino a conectar con el pueblo, con mis hermanos, con los que yo siempre estoy ahí, a conectar con sus necesidades, a conectar con lo que quizás le esté pasando, a orar por ellos, porque quizás en nuestra intimidad nosotros oramos por lo que necesitamos o por lo que yo estoy pasando en este momento. Ujú, Pero cuando yo empiezo a orar en comunidad, entonces yo empiezo a ver las necesidades de mis hermanos. ujú, ujú, Y eso puede afectar de forma beneficiosa a nuestra vida espiritual. ujú. Y tú sabes que me gusta el tema porque lo ponen en signo de exclamación. Ujú. Dice, vayamos a la reunión de oración. Exacto. Y en esto de lo que concierne al espacio, porque es un espacio Ujú. juvenil los viernes, es triste ver cómo los jóvenes no tenemos esa disciplina De orar. de orar. Y lo hablamos la semana pasada, o sea, cuán difícil se hace al joven orar, cerrar la puerta de su habitación, y las maneras también de cómo podemos hacerla, que no es simplemente de arrodillarnos al Señor, y eso es una de las formas importantes, pero también tú lo puedes hacer con música, con Exactamente. alabanzas al Vamos. Señor, orando la Biblia, Orando que la es Biblia. una de las cosas más importantes, Ujú. orando la La Biblia, palabra. la palabra del Señor. Pero qué triste es que a veces, como el desinterés que mostramos muchas veces, y a mí me llegó a pasar, Claro que que sí. se mostró el ir a la reunión De la iglesia. de la iglesia a orar con nuestros hermanos. Cuán difícil es, pero tú sabes que eso sucede es porque estamos muy tristemente en una generación que está muy ocupada. Ujú. Y tú sabes que cuando se muestra ese desinterés, me llama mucho la atención porque me hace recordar no recuerdo si fue Martín Lutero que lo dijo, que él tenía muchas cosas que hacer, pero al saber que tiene muchas Te toca cosas que hacer. hacer, va a pasar las Cinco primeras horas horas de su mañana orando al orando. Señor por tantas cosas que tiene que hacer. Ujú. Tú te das cuenta la importancia de la oración. Ujú. Y a veces no queremos orar al Señor porque eso doblega mi orgullo. Ujú. Orar en comunidad, eso doblega mi orgullo, eso me hace ser Sí, sensible a mi hermano. Cuando vivimos en una generación de poca empatía, de poca que es sensibilidad, egoísta. que es egoísta, que quiere todo para Ujú. sí, de que piensa todo en sí. Sí, Pero entonces si tienen algún problema, quieren que otra persona exacto. los escuche. ¿Tú me entiendes que sí? Exacto. Pero ahí está el pueblo, ahí está la comunidad, y tristemente no podemos dar cuenta de que en nuestra juventud hay una frialdad con la oración, Ujú. con el deseo de orar, con el deseo de orar en conjunto y en comunidad con mis hermanos. Y todo es porque preferimos más información que la oración. Exactamente. Porque es que vivimos, Jonathan, en una generación de, Informada, o sea, Dios mío, sobreinformada, pero mal sobreinformada. informada. Entonces, Mal informada eso también. hace mucho daño, porque entonces, incluso hasta en la palabra del Señor, que quizás van a la iglesia a buscar una palabra y no a orar al Señor para que el Señor le enseñe y le muestre a través de las escrituras la palabra. Ujú. Entonces, eso también te hace un daño porque tú no estás creciendo espiritualmente. Y orar en comunidad, yo creo que el mayor beneficio es que tú dejas de interesarte en ti mismo y tú te interesas por los demás. Y eso crea en ti una empatía con tu hermano. Porque incluso hasta tú puedes orarle a él la palabra del Señor, acercarte y decir, vamos a orar, ven. Y orar esos salmos y recordarles esas promesas. Porque quizás, yo siempre he dicho, el vaso de agua de uno no es el mismo vaso de agua del otro. Quizás tú piensas que tú te estás ahogando, pero ya el otro está rebosando en ese vaso de agua. Entonces, ese hermano necesita que tú puedas acercarte y orar con él salmos, promesas del Señor, la palabra que está ahí. Entonces es importante que nosotros oremos en comunidad. Y mira qué maravilloso es el Señor, que cuando tú le estás dando una palabra, y que a mí en lo particular me ha pasado, yo no sé si a ti te ha pasado, que a veces en la iglesia local, en nuestra iglesia, nos ponen a orar por un Bueno, hermano, hermano. y hubo un domingo, oye Jonathan, siéndote sincera, bueno, ya los demás lo van a saber, que yo estaba muy cargada. Y nos pusieron a orar por un hermano. Yo no quería orar a primera instancia. O sea, yo no quería orar con nadie. Porque estaba muy cargada yo misma. Y yo sentí, abrazando a una hermana que me tocó orar por ella, el peso del problema que ella tenía, que el mío ya desapareció.
O sea, era un punto de que yo estaba enfocándome en el problema de mi hermana, en orar por mi hermana, olvidándome de mí. Eso es literalmente doblegando mi orgullo, olvidándome de mí para orar por mi hermana, interesándome por mi hermana, amando a mi hermana. Que cuando terminamos de orar, salimos fortalecidas Exacto. las dos. Porque también ella lo estaba haciendo por ti. Entonces, ella lo estaba haciendo por mí. Entonces, eso en comunidad, cuando tú estás orando por tu hermano, también tú sales fortalecido, Exactamente. tú sales vivificado, Vivificado. tú sales con fuerzas. En un día de semana, mira, el año pasado también sucedió lo mismo aquí en la iglesia. En los primeros días era de De oración y oración teníamos que venir al al mediodía mediodía. aquí. En medio de un día tan ajetreado, tú sacar de las 12 a la 1 de la tarde, venir a la iglesia a orar, era un sacrificio. Muy pocos lo podían hacer porque quizás no tenían la flexibilidad de horario y muchos venían en su hora de almuerzo. Entonces, todos salíamos de aquí, veníamos, tú podías ver literalmente la cara de los hermanos cargado al entrar a la iglesia y salir de aquí con una Con una sonrisa. sonrisa. Porque es que la oración en comunidad te vivifica y eso lo vimos Te en hechos. O sea, en hechos vivifica. tú veías cómo se reunían y oraban y se sentían tan felices, tan contentos, tan llenos, que realmente la oración en comunidad, eso es lo que beneficia, o sea, te liberta del ego, del egoísmo, del propio interés hacia ti mismo para atraer sobre los demás. Entonces tú creces en el Señor y conectas más con el Señor y con tus hermanos. O sea, yo creo que realmente la oración en comunidad es una de las oraciones que no se debe de perder en nuestro comportamiento con la iglesia. Yo creo, sí, sí. No, y mira, tú sabes que me llama mucho la atención porque a veces nosotros llegamos a hablar con nuestro Padre Celestial y es algo que nosotros insistimos que se debe de hacer. Pero cuando tú, yo no sé si a ti te ha pasado y quizás aquellos que nos escuchan pueden pensarlo también. Bueno, lo mismo reciente, 24 de diciembre. Tú puedes quizás hablar con tu papá o en tu caso con tu mamá, sentarte a hablar con ella de manera sola en la mesa y ustedes hablan y se comunican. Pero cuando ustedes se reúnen en familia, qué diferente Exacto, qué es. diferente es. Qué diferente es, porque cada uno se escucha, cada uno habla su problema, Exactamente. cada uno empatiza con el otro, cada uno le duele el El, problema el del otro. otro. No es Y que si crecen y se fortalecen. y crecen y se fortalecen. Entonces yo te lo estoy poniendo en un ámbito secular, digamos así, de lo carnal, de nuestra De familia de familia. sangre, pero así nuestra familia en la fe. Que nosotros podamos entender. Es que a veces, tristemente, lo que nos sucede es, Jonathan, que no consideramos a la A la iglesia iglesia donde como, existimos como como una nuestra familia. familia. Nuestra familia, no lo vemos así, pero cuando tú consideras, cuando tú estás consciente y lo arraigas a tu mente de que es una familia, tú a donde tu familia tú vas y le cuentas todos los problemas. Efectivamente. Entonces, tú vas a donde ella, te refugias en tu familia, tú vas a donde tu papá, tú vas donde tu mamá, tú vas donde tus hermanos, le dices, necesito de su ayuda. Así si tú consideras a la familia en la fe una familia que es de sangre, porque ¿quién es la cabeza? Es De Cristo. Cristo. Tú y yo seguimos a un mismo Señor. Entonces, si tú y yo hemos decidido ser del mismo cuerpo, somos una familia, lo cual no debe de doler. Si el meñique duele, al purgar debe de También dolerle. leerle. Entonces, eso a mí me hace ser más apegado a mi hermano, ser más empático, escucharlo más, ser más dolido, que me duelan los problemas de mi hermano. Y tristemente, en la iglesia no se está viendo eso, pero por eso que queremos recapacitar y queremos llamar a la atención de los hermanos de que la iglesia es un cuerpo, el cual tú debes de reunirte y no Y no solamente la simplemente iglesia, tu iglesia la que tú hiciste, es todas las iglesias. todas las iglesias, porque somos una Somos una familia, familia. o O sea, sea, no es un no, concilio, no. no es un concilio. Porque al final del camino, como jóvenes, tú sabes que siempre vamos a otra iglesia y Claro. conocemos jóvenes de otras Ah, iglesias. sí. Entonces, ellos también son nuestros hermanos en la fe. Y
también orar por ellos y reunirnos, incluso si no somos de la misma iglesia, y reunirnos en un lugar y orar en comunidad entre nosotros, también nos ayuda a crecer y fortalecernos. Porque como jóvenes, en esta generación que es tan complicada, o sea, nos debemos de ayudar uno con los otros y fortalecernos en la palabra del Señor. Y cumplimos un mandamiento que es ahí: ámense los unos a los otros, como dice Ámense los la unos a palabra, los otros. como ustedes mismos. O sea, tú tienes que amar a tu hermano como a ti mismo. Entonces tú tienes que velar que esa oración en comunidad sea fructífera. Así es, y mira, el Señor me llama mucho la atención y es interesante cómo el Señor le llama a la casa de oración. No le llama casa de adoración, le llama casa de oración, Oración. al punto de cuánto en la palabra del Señor se le hace énfasis a cuánto debemos de orar. Es interesante que Dios llama a su templo no como que es casa de predicación o casa de hermandad, sino como casa de oración, mostrando así un deseo de relacionarnos con su pueblo. O sea, desde un principio el Señor quería relacionarse con nosotros. ¿Y qué es oración? Para los niños podrían decir, es hablar con Dios, pero es tu poder tener una cercanía con el Señor, es tu conocer al Dios, es tu escucharlo, es tu poder tenerlo más cerca. Y mira lo que nos dice en Isaías 56:7. Yo les traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de Oración. oración para todos los pueblos. O sea, ¿cómo el Señor llama tanto la atención a eso? El mismo Jesús cuando estaba aquí en la tierra lo hizo. En Hechos nosotros podemos ver, o sea, el Señor da un vivo ejemplo, lo decíamos la semana pasada, de De oración. oración. Él se tomaba su tiempo de orar a solas, Pero también oraba con pero los oraba también discípulos. con los Ujú, discípulos. Él escuchaba a los discípulos también, ujú. él reprendía a Díganos, los los discípulos. discípulos. Porque Y eso es parte de, porque eso es incluso en el parte de versículo que eso. estábamos hablando anteriormente, de Mateo 18, al principio lo que habla es de cómo yo voy a perdonar a mi hermano. O sea, es un proceso de cómo yo voy a perdonar a mi hermano, y termina hablando sobre la oración en comunidad. O sea, para que Ujú. tú veas que primero va el perdón, porque en esa es una parte importante al momento de que yo voy a orar en comunidad. Quizás yo tengo que ir donde ese hermano que no me cae tan bien y pedirle perdón, porque quizás Ujú, él ni sabe que él no me cae tan bien. ujú, Y ujú. yo pedirle perdón por eso y luego orar en comunidad para que el Señor entonces sea el centro de esa nueva generación. O Así sea, yo es. creo que es importante que también tengamos ese punto en cuenta. Así es. Y me llama mucho la atención porque también oramos en comunidad y es como tener comunión con los hermanos. El Espíritu Santo revitaliza tu alma. O Ujú. sea, tú eres fortalecido en el Señor cuando tú oras con tus hermanos, cuando tú lo escuchas, cuando tú puedes darle una palabra de aliento a ese hermano que quizás está decaído. Y era lo que tú decías al principio. Tú vienes tan cargado que después tú te das cuenta de que, pero mi problema era diminuto Exacto. comparado a mi hermano. Eh, Entonces me hace ser sensible a él y poder ayudarlo. Yo Así creo que es. realmente sí, debe de ser así, debe de ayudarse uno con otro, pero insisto mucho en la parte de que debe ser una ayuda sincera y una oración sincera, porque con lo trágico que hoy andamos, oramos para llamar la atención, como decía Jesús. Jesús decía que no oren como los Como los fariseos, que fariseos. oraban en las esquinas y demás para ser vistos. Entonces yo no puedo programar una reunión de oración de comunidad simplemente por un beneficio público, para que me vean a mí. Entonces yo debo de hacerlo con la intención de poder ayudar y restaurar a mis hermanos Ujú, en ujú, esa oración. ujú. Entonces, hoy en esta generación de reflectores, creo que el llamado es que nosotros nos enfoquemos en que esta oración en comunidad es un beneficio para que nosotros crezcamos
en el Señor en conjunto y todos vayamos en un mismo objetivo, porque al final del camino el objetivo de nosotros es llegar al cielo y que todos los demás, los que no conocen al Señor, puedan conocer al Señor. Entonces, como cristianos, debemos de tener esa comunión con el Señor, incluso no dentro de la iglesia. Yo puedo orar hasta un grupo del trabajo, porque en el trabajo casi siempre hay 2 o 3 que son cristianos. Entonces, crear esa comunidad de oración dentro de mi trabajo o dentro de mi universidad. Aquí vemos muchas universidades que tienen ministerios dentro de la universidad. Células. Entonces, eso es importante, que nosotros en todos los ámbitos que estemos, encontremos e identifiquemos a ese hermano. Porque como decía al principio, no tiene que ser necesariamente de mi iglesia. Mientras sean cristianos, mientras conozcan la palabra del Señor y la vivan sobre todo, podemos entonces crear una comunidad de oración donde quiera que yo esté y orar al Señor para que todos crezcamos con un mismo objetivo, que los que nos rodean conozcan a Dios y que nosotros conectemos con el Señor y que realmente nos fortalezcamos para la esperanza venidera. Para la esperanza venidera y saber orar al Señor para que aumente nuestra fe. Porque tú sabes que a veces lo que sucede es que dudamos que el Señor pueda hacer efectiva nuestra oración. Nuestra oración. Eso es lo que a veces sucede, que quizás oramos y decimos, bueno, vamos a orar, pero con la duda de... Pero si tú tienes duda, también tú debes orar, porque tienes dudas. O sea, decir, Señor, tengo dudas, aumenta mi fe. Porque es que aquel que ora eficazmente, aquel que ora, o sea, halla. La palabra del Señor dice, oren, busquen y van a hallar. O sea, toquen la puerta y la puerta se le abrirá, pero tiene que ser con fe. Y a veces lo malinterpretamos porque decimos, toquen la puerta y se va a abrir, pero orando como a nuestro beneficio o a lo que yo quiero, pero no se trata de eso. No, que incluso, y en la comunidad. En los versículos anteriores te insta, que es la palabra del Señor, que tú tienes que entrártela en tu mente, entrártela en tu espíritu y entrártela en tu alma. O sea, en la voluntad del Señor. Incluso en la comunidad cristiana siempre nos ponemos un objetivo para orar en conjunto, por ejemplo, por un solar o por una nueva casa. O sea, siempre oramos por esas cosas que son necesarias, es verdad, que son necesarias. Pero al final del camino, si el Señor determina que no va, entonces, que si tú tocas esa puerta y la respuesta es no, aún así yo debo de seguir firme en mi fe, firme en mi confianza como comunidad, como cuerpo de Cristo. Debemos de mantenernos firmes a pesar de cuál sea la respuesta del Señor ante esto. Y al final del camino, la voluntad del Señor no es que nosotros oremos por un templo físico, sino que oremos más por un templo espiritual. O sea, que con nuestras oraciones estén guiadas a que el Señor nos llene de Él, de su palabra. Cuando Jesús oraba no porque le diera un templo, sino para que lo llenara de fe, lo fortaleciera. Incluso cuando estaba en Getsemaní, que decía al Padre, o sea, yo no quiero esto, pero por ti, por la voluntad que tú has permitido, yo lo voy a hacer. Que se haga tu voluntad. O sea, y era dolor. Y era dolor que va a pasar. Entonces yo debo de entender que al final del camino es la voluntad del Señor que va a prevalecer. Y por lo que yo debo orar no es por el tema de un solar o por un templo. Perfecto. Y los hermanos van a trabajar por eso. Y se puede orar. Y se puede orar. Pero que al final nosotros podamos decir y confiar y depender y decir que sea la voluntad del Señor. Que si no se da, que yo no me enfurezca. Porque tú pediste la voluntad del Señor. Exactamente. Entonces, la voluntad del Señor era quizás decirte no. Y como comunidad vamos a trabajar por ese objetivo, porque es algo material. Pero por lo espiritual es en donde nosotros debemos de enfocar nuestras oraciones como comunidad. Así es. Y mira lo que nos dice en Colosenses 4:2. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. A mí me llama tanto la atención porque dice al final con acción de gracias. O sea, es que tú tienes que dar gracias a Dios por todo. O sea, da gracias a Dios por lo que ya tienes, por lo que no tienes. Pero más que todo es que tú tienes que dar gracias a Dios porque ya tú tienes la salvación. Pero perseveren ustedes en la oración, unidos en conjunto, orando unos a otros. Mira lo que ya casi se nos están acabando los minutos, pero en Santiago nos dice que si alguno de ustedes está triste, haga oración. Si se siente alegre, cante alabanzas al Señor. Y en unos versículos más adelante dice, orando unos por otros. O sea, nos incentiva. Santiago nos incentiva y nos dice, tienen que orar ustedes
unos por los otros, no dejándolos de hacer como los fariseos o como los escribas y haciéndolo como aquello de que no tiene importancia o que quiero que me vean los demás, sino que tú lo hagas de manera intencional, con fe de que el Señor lo puede hacer conforme a su Perdonando a voluntad, mis hermanos. perdonando a mis hermanos y fortaleciendo, sabiendo que no eres tú nada más que tiene problemas, también tu hermano tiene problemas y tú debes de estar ahí. Si tú perteneces a una comunidad, si tú perteneces al mismo cuerpo de Cristo, es una familia que tienes. Recuerda, es una familia, así como la de sangre que tú tienes, donde la que tú naciste, donde tú perteneces, que Cristo es la cabeza, tú tienes una familia en la cual también te debes de preocupar y amar. Así es. Señores, gracias por estar ahí en sintonía. Ya nos acabó el tiempo, lastimosamente, pero la semana que viene estaremos aquí con un nuevo tema sobre la oración. Así que no se pierdan ninguno de los programas que estamos transmitiendo a través de Mundo Cristiano toda esta semana. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bye, bye.